Bueno, yo empezaré diciendo que soy moro, pero que vine en patera de Transmediterránea, no en las otras. Muchas gracias por invitarme de nuevo a estos cursos. Para mí es muy bonito venir por esta zona. Don Julián, el propio Manolo, Mercedes, que ahora está haciendo de madre nuestra allí en la casa, y sobre todo al público, que diré como decía el recientemente abdicado rey, me llena de orgullo y satisfacción estar con ustedes. Bueno, pues yo quería empezar con algo que cometí hace ya algún tiempo en Collioure, que fue un sacrilegio, claro. La cama y el sitio, la habitación, el hotelito donde murió Machado no es visitable. Es decir, la familia, los herederos mantienen esa casa tal como quedó, sin que permitan, a no ser cosas muy especiales, visitas y demás. El alcalde de Collioure me dijo que llevan tiempo intentando comprarle la casa para convertirla en un museo, pero que piden tantísimo que, claro, Collioure es un pueblo pequeño y no puede financiar esos costes. Bueno, pero en este caso se cumplía una situación especial en la que venía la presidenta del Parlamento andaluz, venía la consejera de Cultura, venía la directora general del libro, veníamos una representación, yo por la parte de la Asociación de Escritores Andaluces. Entonces nos enseñaron la casa. Para mí fue una impresión ver ese lavabo que está totalmente igual. La cama es la cama de tubo que aparece, y la colcha que aparece en una foto en que él está muerto. La foto última en que él está ya muerto es exactamente la misma. Yo cogí y me senté en la cama. La gente se quedó, claro, pasmado. La propia directora me dice, Rafaelito, ¿qué hace? Y digo, hijo, a ver si me contagia algo del poeta. Bueno, ese sacrilegio, yo creo que tampoco es tanto sacrilegio, no hay que mitificar. Como poetas sí, pero como personas no. A los poetas, son artistas y hay que quererlos, ¿no? El caso es que para mí Machado ha sido un referente. Yo me he dedicado a las vanguardias, sobre todo a ese tema. Pero claro, después dice, bueno, entonces si tú te has dedicado a las vanguardias, ¿por qué hace 25 años impulsaste la entrada en la universidad en cuanto a conferenciante de un tío como Reverte, que es todo lo contrario de las vanguardias? Y yo, el que me dijo eso, le dije, perdona, si yo me dedico a las vanguardias es porque intuyo, trabajo sobre lo que va a venir. Esta todavía no es nadie, pero dentro de nada ya hablamos. Entonces, uno de los mejores especialistas en novela española me dijo, yo no le arriendo la ganancia. Es un escritor interesante, pero muy comercial, no tendrá valor ninguno. 15 años después se hace un congreso sobre él, un congreso internacional en que vienen de Japón, profesores de Estados Unidos, de todo, y me dice, Santos San Villanueva, me dice, me equivoqué. Y lo dijo públicamente, cosa que me demostró que la gente tiene cierta honradez, ¿no? Dijo públicamente, hace 15 años yo dije a Rafael que este autor nunca iba a ser importante, al menos literariamente, y hoy es de la Real Academia. No quiero decir con esto que si ha estado el director del país, la Real Academia, eso sea un gran... Pero vamos, que lo han recogido también ya en el plano de la cierta literatura. Con Machado me pasó lo mismo. Machado representa el poeta tradicional, el poeta nacional, que va, mucho menos. Machado es mucho más avanzado de lo que creemos. Sí es cierto que, como decía Octavio Paz, es uno de los últimos poetas nacionales. Es decir, poetas que de algún modo representan la tradición literaria española, que representan la geografía española, que representan la historia, la cultura, el paisaje y sobre todo la problemática de su tiempo. Dice Octavio Paz, ese es Antonio Machado. Valle Inclán representa al poeta moderno, el cosmopolita, el que no tiene una vinculación especial con una tierra, con una historia, con una cultura. Es decir, que es, como decía Borges, ¿Borges es un poeta argentino? Pues mire usted, yo lo siento, nació en Argentina, hablaba con acento argentino, pero su formación es inglesa, francesa, alemana, de todo tipo. Autor cosmopolita. Esto lo dice Octavio Paz sin pensar ni sin plantear que sea mejor uno que otro, cuidado. Pero el caso es que Machado efectivamente sí representa ese cambio de la tradición a la modernidad. Es un autor que tiene la suerte, o en fin, la desgracia de vivir el proceso en que la generación del 98 intenta una transformación en profundidad y no lo consigue hasta la guerra civil.
hasta la República, que viene a ser el sueño de una España ideal, pero que fracasa con la guerra civil. Realmente es una etapa importante en la historia, no de España. La crisis de fin de siglo es una crisis generalizada en Europa, que ya se viene fraguando desde los inicios de la Revolución Industrial, que está muy vinculada a la Revolución Industrial, porque la Revolución Industrial es una verdadera revolución, un cambio absoluto en las formas de vida, en todo. Y él ve esas sagradas tradiciones y ve al mismo tiempo lo que está viniendo. Sin embargo, su relación con la literatura es plenamente moderna. Es plenamente moderna. Él plantea algunas ideas que son auténticamente revolucionarias, sobre todo a través de sus heterónimos, ¿no? Coincide plenamente en una frase, en una idea que viene de Becker, cuando separa claramente lo que es la inspiración y lo que es la realidad y la inspiración. La rima tercera es clarísima. Si yo soy fiel a la realidad, obviamente tengo que ser fácil, tengo que ser abierto a todo el mundo. Si estoy traicionando lo literario. Si soy fiel a lo literario, me va a llegar poco público. La tensión, la rima tercera. Eso lo plantea él de otro modo, pero más extensamente. Pues dice, no, cuidado que el simbolismo no lo perdió nunca. Que no es modernismo contra 98, que es un absurdo. Él tiene una preocupación nacional y un estilo claramente moderno. La tensión entre las sagradas tradiciones y el progreso se traduce, o la traduzco yo, sagradas tradiciones, la tradición y el progreso lo traduzco yo en españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas adelar del corazón. Y eso lo dice en 1913. ¿Cómo se puede imaginar que hay ya dos Españas que van a terminar la guerra civil? Lo intuye, ve que es imposible. El poema suyo, Una España joven, en él hace una crítica feroz de su propia generación. Viene a decir que nosotros estuvimos como tontos, cada uno fue a su aventura. Y hace falta que una juventud, tu juventud más joven, si de más alta cumbre la voluntad te llega, irás a la aventura. Es decir, a la generación del 14, la que sí va a producir una transformación que la suya no hizo. La suya fue una generación crítica, de criticar pero no de meterse. Y Ortega lo dice. No dice la generación anterior, pero sí dice la generación anterior han sido muy de criticar, pero poco de actuar. Y para cambiar la realidad hay que meterse en ella, ¿no? Pero vamos al paisaje. Para Machado el paisaje es algo esencial, la geografía. No solo la geografía física, Castilla o Andalucía, sino sobre todo la geografía humana, porque además están implicadas para él, ¿no? Él se siente andaluz en Castilla y castellano en Andalucía. Yo que he nacido en Marruecos, me he criado en Cádiz, tengo orígenes ingleses y alemanes, mi segundo apellido es Sievert, y que he estado 8 veces casado con extranjeras, pues la verdad es que no sé de dónde soy. Pero esta idea de sentir la nostalgia desde un sitio y desde otro, creo que en Machado es clarísimo. El paisaje como cultura, tradición, etcétera. Para él Castilla es la historia de España. Castilla es un símbolo. Por eso la decadencia de España la vincula a la decadencia de Castilla. Aquellos que eran grandes conquistadores hoy son campesinos. Aquellos que eran los grandes conquistadores del mundo, que aquellos que dominaron, etcétera, hoy son campesinos. Pero es igualmente duro con Andalucía, ¿eh? Yo creo que es quizás el poeta español de esa etapa en la que la geografía le influye más, porque la interioriza. Cuando está en Castilla, se siente andaluz. En cuanto vuelve a Baeza, mira hacia Castilla con la nostalgia. Y tarda un tiempo en adaptarse. En cuanto ve de nuevo el paisaje, parece que poquito a poco, de esa depresión absoluta que trae, se empieza a acomodar, ¿no? El símbolo de la decadencia de España y también Andalucía como símbolo de las sagradas tradiciones. Yo creo que en el fondo es el amor hacia Castilla, el amor hacia Andalucía, lo que le lleva a ser tan duro.
Él interioriza el paisaje. Dice, ya en Castilla, el campo de Castilla ya empieza a dejar de ser un simbolista, mentira, porque lo que hace es interiorizar el paisaje. Entonces lo reconvierte. Yo he seguido un poco la historia de la pintura desde el realismo a la vanguardia, y es el mismo proceso. O sea, Machado sería un pintor impresionista, alejado ya a la pintura realista, pero que no ha llegado todavía, digamos, a la ruptura total de los lienzos, del color, de la línea, del plano. Y eso es lo que me parece interesante, se queda en ese término medio que le permite enfrentarse ante el mundo con una mayor claridad. Hombre, él es un hombre progresista, no lo olvidemos, de sangre jacobina, es lo que hoy llamaríamos un hombre de izquierda. Y su fuerte compromiso con la ideología es lo que, bueno, lo que le lleva, como a muchos otros, al exilio. Machado, si no se llega a exiliar, bueno, se iba a morir de otro modo, pero aquí lo cargan rápidamente. Yo trabajé un poco en el tema del exilio y he conocido a grandes exiliados. Fui muy amigo de Manuel Andújar, que me contaba anécdotas del exilio, me contaba anécdotas de Cernuda, de Gil Albert, anécdotas, pero de estas de la calle, ¿no? Fui muy amigo también de Francisco Ayala, que siempre decía, Rafael Cózar, usted seguirá siempre un raro, seguirá siendo un raro. Pues yo había trabajado hablando de cómo él es uno de los pocos autores del 27 que mantiene el peso que tuvo la vanguardia en su etapa inicial. Los demás se retractan porque ya se pone no de moda, o si cae la moda de la vanguardia de los años 30, y bueno, pues todos empiezan a rechazarlo. Él no, él reconoce que la vanguardia fue lo que le permitió escribir después toda una obra con toda libertad, ¿no? Bueno, voy a leer solo algunos fragmentos, pero yo creo que las críticas no pueden ser más claras. Cuando hablamos de ese dolor por España, ese dolor por Andalucía, por Castilla, que le lleva a decir cosas como esta. Llanto de las virtudes, copla por la muerte de Don Guido. No puedo leerlo entero porque es muy largo, ¿no? Pero es la historia de ese Don Guido, ese, digamos, señorito andaluz, al que una pulmonía mató, y están todas las campanas todo el día doblando por el dindán. Era un señor de mozo muy jaranero, muy galán y algo torero, de viejo gran rezador. Dicen que tuvo un serrallo este señor de Sevilla, que era diestro en manejar el caballo y un maestro en refrescar manzanilla. Bueno, yo estoy viendo ahí a muchos de los señoritos que van a la feria de Sevilla, que ven la feria y fuera de la serie. Pero la forma además en que lo va definiendo y después viene a decir, asentó la cabeza, claro, y asentóla de una manera española, que fue casarse con una doncella de gran fortuna y repintar sus blasones, hablar de las tradiciones de su casa, escándalos y amoríos, poner tasa sordina a sus desvaríos. Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía. El jueves santo salía llevando un cirio en la mano, aquel trueno vestido de nazareno. Hoy nos dice la campana que han de llevarse mañana al buen Don Guido, muy serio, camino del cementerio. Buen Don Guido, ya eres ido y para siempre jamás. Alguien dirá, ¿qué dejaste? Yo pregunto, ¿qué llevaste al mundo donde hoy estás? Tu amor a los alamares y a las sedas y a los oros y a la sangre de los toros y al humo de los altares, buen Don Guido, y equipaje, buen viaje. En la calle allá, caballero, se ve en tu rostro marchito el infinito. 0, 0. O sea, en tu cabeza 0, 0. Bueno, no sigo. ¿Para qué? Ya creo que es bastante fuerte ese texto como para, digamos, no pensar que ese señorito ya ha desaparecido. El señorito existe. Al tema de... Ahora también el señorito, pero del casino provinciano. 18. Este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia la tez, el pelo cano, ojos velados por la melancolía. Bajo el bigote gris, labios de hastío
y una triste expresión que no es tristeza, sino algo más y menos, el vacío del mundo en la oquedad de su cabeza. O sea, tiene la cabeza vacía por completo. Bueno, aún hace de Corinto terciopelo, luce, perdón, de Corinto terciopelo, chaqueta y pantalón abotinado, y un cordobés color de caramelo, pulido y torneado. 3 veces heredó, 3 ha perdido, al monte su caudal. 2 ha enviudado, solo se anima ante el azar prohibido sobre el verde tapete reclinado. El juego, ¿no? Bueno, voy al final del poema. Lo demás taciturno, hipocondríaco, prisionero en la Arcadia del presente, le aburre solo... No, perdón, es que no veo muy bien. Lo demás taciturno, hipocondríaco, prisionero en la Arcadia del presente, le aburre. Solo el humo del tabaco simula alguna sombra en su frente. Eso es todo fuerte. Solo el humo del tabaco simula que hay en su frente algo. Este hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca. De la cepa hispana no es el fruto maduro ni podrido, es una fruta vana de aquella España que pasó y no ha sido, esta que hoy tiene la cabeza cana. Hombre, nos pone hasta los con el pelo blanco a parir, ¿no? Bueno, y este sí que ya es... Que esto lo escriba un sevillano, por Dios. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Hombre, esto lo dice un catalán, bueno, pero que lo diga un sevillano, que no quiere ver al Cristo del madero, por Dios. O sea, que la Semana Santa... No, el Cristo que anduvo por el mar, ¿no? Bueno, esto ha habido muchas interpretaciones, pero yo la que veo más clara es esta. Alguien dirá que no, que en el fondo es... curioso además cómo la gente de la hermandad lo ha interiorizado eso como claro, algo bueno. como algo bueno. Por eso te digo que bueno, se puede interpretar porque Machado siempre es interpretable, pero yo he leído muchas interpretaciones que no, que todo lo contrario, que es un canto a la saeta. Yo aquí lo veo muy claro, la verdad. Me tendrían que convencer de lo contrario. Y por supuesto, el Mañana efímero. Este es otro de los poemas bestiales, ¿no? La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. El vano ayer engendrará un mañana, vacío y por ventura pasajero. Será un joven lechuzo y tarambana, un sayón con hechuras de bolero a la moda de la Francia realista, un poco al uso del París pagano y al estilo de España especialista en el vicio al alcance de la mano. Esa España inferior que ora y bosteza, vieja taur, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste, que reza y embiste cuando se digna usar de la cabeza. Que cuando usa la cabeza es pembetí. Aún tendrá luego parto de varones, amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Florecerán las barbas apostólicas y otras calvas en otras calaveras brillarán venerables y católicas. Bueno, no sigo, no hace falta. Yo creo que es bastante evidente que él incluso aquí está planteando que esa España contra la que ellos han luchado va a pervivir. Va a pervivir y de hecho poco después escribe y habla del españolito que viene, porque intuye que eso no va a ser solución, que no va a haber forma, que existen dos Españas enfrentadas. Y luego, por último, dentro de este planteamiento me estoy centrando obviamente más en Andalucía que en hablar de la crítica a Castilla, que eso lo hagan los castellanos, ¿no? Que también tiene tela lo que dice de Castilla, pero en fin, el caso de la autocrítica, ¿no? Antes lo decía, este poema para mí es fundamental de Machado, quizás uno de los más representativos y menos estudiados, ¿no? No sé por qué. Titula Una España joven. Y primero alude
a su juventud, es decir, a la generación del 98. Estamos hablando de 1913, cuando este poema, 1914, cuando sale, se escribe, se publica, o sea, se fecha este poema. Fue un tiempo de mentira, de infamia. A España toda, la marinera de España, de carnaval vestida, nos la pusieron, pobre y escuálida y beoda, para que no acertara la mano con la herida. La generación, la España que recibimos, nos la habían puesto ya a parir. Fue ayer, éramos casi adolescentes, era con tiempo malo, encinta de lúgubres presagios, cuando montar quisimos en pelo una quimera, mientras la mar dormía ahita de naufragio. Dejamos en el puerto la sórdida galera y en una nave de oro nos plugo navegar hacia los altos mares, sin aguardar ribera, lanzando velas y anclas y gobernarle al mar. Esto del oro ya suena un poco la crítica a la generación modernista, lo que había significado esa visión y esa valentía y ese enfrentamiento con el mundo. Ya entonces, por el fondo de nuestro sueño, herencia de un siglo que vencido sin gloria se acababa, un alba entrar quería. Con nuestra turbulencia, la luz de las divinas ideas batallaba. Mas cada cual el rumbo siguió de su locura, agilitó su brazo, acreditó su brío, dejó como un espejo bruñida su armadura y dijo: el hoy es malo, pero el mañana es mío. Esa es la autocrítica a su propia generación. Cada uno fuimos a hacer la guerra por nuestra cuenta y así no se puede. Pero claro, eso sí, el mañana sí será la época mía. Y es hoy, aquel mañana de ayer, y ahora ya volvemos a 1914, y España toda, con sucios oropeles de carnaval vestida, aún la tenemos pobre y escuálida y beoda, mas hoy de un vino malo, la sangre de su herida. Y ahora viene el futuro, la esperanza. Tu juventud más joven, si de más alta cumbre la voluntad te llega, irás a tu aventura, despierta y transparente a la divina lumbre, como el diamante clara, como el diamante pura. Nos estamos dando cuenta, hay que tener valor, primero para un sevillano meterse con la Semana Santa, meterse con el casino, meterse con el señorito, meterse con los toreros y con todo, y después esta visión de ese proceso que él va siguiendo y que le va permitiendo, digamos, ser el cronista de esa evolución entre la España del 19 y del 20. Hay autores que ya venían mucho antes del 98, por ejemplo, un periodista, Almiral, que venían hablando de los problemas de España, que no tenían que ver solo con Cuba. Si uno analiza el problema cubano a fondo, se da cuenta de que a España Cuba le venía magnífico que se fuera, que no tuviera más relación, económicamente en todos los sentidos. Bueno, hay muchas más cosas en este sentido, ¿no? Claro, toda la riqueza de Cuba, no, mire usted, no. La riqueza de Cuba a España le costaba al final mantener Cuba una fortuna. Y ya hay muchos que van hablando de esta crisis, pero claro, el problema que se dan cuenta es que España no ha evolucionado con la modernidad. España, fíjense, además hay una cosa muy clara, la revolución industrial, que para mí es fundamental, es paralela al proceso de la novela realista en Europa. ¿Quién es el primer país que tiene novela realista? Inglaterra, el primer país que ha hecho la revolución industrial. ¿Quién es el último? España, en 1870, ya con Galdós. El último país que empieza tímidamente una revolución industrial. La novela realista va ligada claramente a la revolución industrial, porque la revolución industrial significa una serie de cambios trascendentales y el novelista empieza a sentirse con la necesidad de reflejar eso. Hay un detalle que además lo explica muy bien. En todos los momentos de graves crisis, de grandes cambios, la literatura ha tendido a ser realista, entre comillas, realista, verosímil. En los momentos en que ya el sistema está asentado, como ocurre con la revolución industrial, la literatura deja de ser un vehículo para mostrar, analizar y criticar la realidad, porque eso lo hace ya otro campo, el ensayismo, la fotografía, etcétera, y empieza a refugiarse en el puro lenguaje y la pintura en el puro color y la imagen, y se pasan de todo. Claro, ¿qué ocurre en España? Ese proceso se da igual, pero viene la guerra civil y de la vanguardia máxima que hemos tenido, que es la generación del 27, entramos en un realismo absoluto, testimonial, hasta el punto de realismo objetivo.
30 años de realismo objetivo. 30 años, que es lo que dura el proceso de la dictadura y del sistema. Ya a finales de los 60, mediados de los 60, empezó a haber una gran transformación, porque la sociedad ha ido transformándose. Pero es que el mejor ejemplo está en Rusia. Rusia, antes de la revolución, ha empezado la revolución literaria, Mayakovsky y otros muchos. Viene la revolución rusa, superrealismo, el realismo absoluto, el realismo socialista. Yo creo que es que en cada época los autores, los escritores sobre todo, más que otros artistas que son más abstractos como el músico, sienten a veces que la única forma que tienen de colaborar en la sociedad en la que viven es criticándola, analizándola. Goytisolo lo explicó muy bien. Cuando en un congreso en el año 67 se reúnen novelistas de toda Europa, resulta que los novelistas europeos que estaban con el Nouveau Roman desde hacía ya tiempo, critican a los novelistas españoles que están en un realismo que incluso es más antiguo que Galdós, un realismo tradicional al modo galdosiano. Y la respuesta de Goytisolo fue: miren ustedes, nosotros vivimos en un contexto en el que la novela permite hacer un análisis crítico de la sociedad que no lo permite el ensayo, el periodismo. Entonces, a nosotros nos tocó, dice él, suplir ese papel que ni el ensayista, ni el periodista, ni el historiador podía hacer en el análisis de la realidad. Por eso todas las novelas se centran en el presente y en el contexto del autor. Y aquellos que se aparten de esa línea, Grupo Cántico, marginados. Aquellos que se aparten de esa línea, como los postistas ahora y demás, totalmente marginados. Los que se vengan hacia la línea de lo que se llama una literatura metafísica, fuera también. Realismo puro y duro. Efectivamente, el escritor está vinculado a su tiempo, y yo creo que Machado quizás es quien mejor sintetiza ese proceso de la segunda mitad del siglo XIX a la primera del XX, y sobre todo quien mejor sintetiza lo que es la cultura integrada en el paisaje. Yo he nacido en Marruecos. Ustedes, ayer lo comentaba, mucha gente dice, no, y coinciden muchos de ellos. Uno de los grandes defensores de que cuando se fueron los árabes de aquí no quedó el menor resto, Paz de Soto. Pero yo vengo de Marruecos. Claro, quien ha visto desde niño lo que son esas calles blancas de Chauen y demás, y llega aquí y dice, pero si Arco es el Chauen de Marruecos. Si es que las relaciones, el flamenco. El flamenco es de las pocas, por no decir la única, musicalidad occidental que es como el árabe, que tiene medios tonos. Ángel Corpa, que es del grupo Archa, estaba analizando esto porque decía, ¿qué nos pasa cuando oímos la música árabe, la música marroquí, que nos parece monótona? Pero en Andalucía no parece tan monótona. Y de hecho, desde Juan Lebrijano y otros muchos se han vinculado con la música marroquí. En el norte no están acostumbrados a ver los semitonos, y el flamenco los tiene. Yo no sé, después un gran maestro en el habla andaluza nos puede comentar qué relación, qué ha quedado, no solo ya los términos, las ciudades, por ejemplo, que cambian poco, pero sí ha quedado algo en la cultura, ¿no? Este Machado sevillano en Castilla, imagínense lo que es Soria en aquella época. Si hoy yo estaba en Soria en un congreso internacional que hubo hace nada, después en Segovia, digo, por Dios, si esto es que no hay ni tren, es que sale un tren de Soria con un vagón y se va llegando hasta Madrid, se va llenando y ampliando, pero cuando yo estuve la última vez, un solo vagón. Entonces, ¿cómo este hombre en esa época vive aquí? Bueno, se enamora, y se enamora de una chica, como todos saben, se muere esa chica, y él, que no era especialmente golfo como sí lo era Manolo, no era juerguista, no era tan lanzado, pues claro, se viene después a Baeza nada menos. Que Baeza, no perder el aire. pero claro, a Baeza, después a Segovia. Tenemos, sin embargo, una imagen equivocada. Por ejemplo, la relación que tiene en Madrid con una señora casada, bueno, te podíamos llamar pederasta cuando te casaste en Soria, y ahora sinvergüenza con una mujer casada, ¿no? Yo creo que todos estos autores hay que darle un poquitín la vuelta y centrarnos
no solo en su obra, que es lo fundamental, sino no intentar hacer psicología de ellos. Pues yo he conocido, por gracia, los 20 años que estuve de la Asociación de Escritores, he conocido a muchísimos escritores, muchísimo, y he sido íntimo amigo de muchos de ellos que todavía son hermanos míos, ¿no? Uno de ellos era Gil de Viedma. Gil de Viedma llegaba a Sevilla, primero llamaba al novio, si él no podía o estaba fuera me llamaba a mí y nos íbamos como juntos. Y era un personaje con una capacidad impresionante. Yo le dije un día, digo, Jaime, si tú entras a la universidad nos echan a todos. Porque es que con una lucidez, esa misma lucidez que tiene Machado y que refleja a través sobre todo de los heterónimos, porque claro, los heterónimos le permiten dejar un poco de ser poeta para ser filósofo. Machado es el primero que reúne esa conjunción que empezó con Goethe, de poeta pensador, poeta creativo, y que incluso en alemán son dos palabras distintas. Y Machado quizás sea el que mejor expresa eso que arranca de Goethe. Pero sobre todo, y hay un tema, para no alargarme más, que a mí me atrae mucho, que es esa tensión con la teoría literaria. Es decir, para ver cómo Machado sigue siendo un gran poeta en la etapa más simbolista, quizá más oscura, en Soledades, y sin embargo no deja esta cuestión, aunque se va abriendo a nuevas perspectivas, es cuando analizamos su propia idea sobre lo que es la poesía, ¿no? Y él, sobre todo en los heterónimos, hay momentos en los que claramente rechaza la idea de que la poesía es comunicación. Es decir, la idea viene de lejos. La poesía es expresión o comunicación. Es decir, Machado o Juan Ramón, el simbolismo o el modernismo, el 27 o el realismo, o bien comunicación o bien expresión. Yo recuerdo haber visto esa tabla que nace en Becker, que sintetiza: solo es posible unir las dos. Comunicación en el sentido es, quiero transmitir un mensaje, entonces no me puedo poner a hacer malabarismo literario. Quiero expresar mi mundo, entonces me importa tres pepinos que me entiendan o no. Si lo llevamos a un extremo, está la poesía realista y está la poesía vanguardista, donde el planteamiento de a mí me importa tres pepinos, que me lean, que me entiendan, yo hago los cuadros que me gustan a mí, mi autosatisfacción creativa. Una u otra. Y él plantea que no, que cuidado, que esa imagen de que la poesía es comunicación, no, si es comunicación no es poesía. Si es pura comunicación, claro. Y él viene a coincidir en Becker, que yo creo que conoce muy bien, porque cita cosas casi con las mismas palabras, de la teoría de Becker, que viene a ser esto. No, si pretendemos la poesía social, duró lo que duró. Y después, como decía Pepe Hierro, otro gran amigo mío con el que me he cogido borrachera impresionante por culpa suya, Pepe Hierro decía lo mismo. Decía, si la poesía social es mentira, o es social o es poesía, las dos cosas no pueden ser. Digo, pero si tú eres uno de los grandes motores de esa poesía social, y dice, ¿y cuántos más éramos? Celaya y él y poco más. Bueno, si es comunicación pura, entonces no puede ser. No puedes jugar al malabarismo. Y si tú estás expresando lo que te interesa fuera de lo demás, obviamente te van a leer poca gente. Yo he visto cómo la novela del siglo XIX, en el fondo, la voluntad del autor no era hacer novela, era hacer un ensayo encubierto. Muchas de las novelas del XIX son ensayos encubiertos, muy bien encubiertos, Baroja, Galdós, etcétera, pero en el fondo el planteamiento literario no les preocupa mucho. Por supuesto, más que a muchos de los novelistas de hoy, que pasan del planteamiento literario para montar ya una historia en plan, vamos, de entretener y fuera, ¿no? Machado yo creo que está a caballo entre los dos siglos, está a caballo entre las dos estéticas, pero sobre todo esa idea de que la poesía tiene que ser poesía y al mismo tiempo debe comunicar algo. Si no, se queda en un mero juego de palabras, o si no, en una mera transmisión de una idea. Ese planteamiento es el que yo he venido siguiendo en la segunda mitad del siglo XX a través de mis trabajos. Carlos Mundo de Ori, la poesía social. Pepe Hierro, y con él termino, yo lo conocí hace un montón de años,
y me dijo, después de un acto en que yo lo había presentado: Rafael, ¿tú tendrás ginebra en casa? Digo, sí. Dice, pues espérate, se subió a un árbol de Sevilla y cogió una naranja. Digo, Pepe, que te va a caer. No, si yo soy un toro. Se subió a un árbol, que yo no era capaz de subirme. Cogió la naranja y dice, te voy a explicar cómo se hace una ginebra combinada de perico chicote. Pero esto no lo puedes contar hasta que yo me muera. Porque él me hizo prometer que yo esta receta no la contaría hasta que él no se muriera. Se murió y por eso te la cuento. Coge el tío, llegamos a casa, coge la naranja, la pela y tira la naranja. La coge con las molduras de la naranja y empieza a abrirla para romperle los poros. Lo mete en un cacharro con hielo y empieza a batirlo. Le añade un poquitín de azúcar, la ginebra, batido bien, y un poquitín de azúcar. Fuera, en vivo, al vaso. Pierde toda la acidez, se convierte en una especie de perfume que te puede beber 3 o 4, obviamente sale a 4 patas, pero te puede beber porque es suavísimo, no se nota que estés tomando ginebra. Yo he visto, para terminar con Machado y terminar con uno, pues Machado, estuve haciendo trabajo sobre la bohemia en el siglo XIX. Uno busca a sus ancestros, claro, y buscando en la bohemia me encontré cosas interesantísimas. Autores desconocidos, todo el mundo piensa en Valle. No, Valle lo que hace es un refrito de varios personajes reales, no solo Alejandro Saba. Y alguno de ellos, la anécdota que le atribuye a Más Estrella es real, pero no es de Alejandro Saba. Hay algunos personajes de la bohemia madrileña de la segunda mitad del siglo que son verdaderamente geniales, pero geniales. Uno de ellos, este hombre vivía en la calle. Tenía su casa, pero vivía en la calle porque no se llevaba bien ni con la familia ni con los hijos, vivía en la calle. Y solía dormir en las casas puertas. Y cuando ya estaba bastante tocado por todo, el alcohol, en fin, la mala vida, un día lo ven, calle torcha hacia abajo, unos cuantos. ¡Mi maestro! ¿Dónde va usted? Dice, a morirme. Dice, ¿cómo? Sí, que me voy a morir. Que yo he estado toda la vida en la calle, pero quiero morirme en una cama. Y se fue al hospital y a los 2 días se murió. Efectivamente, a lo que iba. Cumplió exactamente. Pero sobre todo es una anécdota en la que hablan, y esta, para terminar con algo divertido, de un encuentro cuando Neruda llega a Madrid como, digamos, como delegado diplomático, alquila un piso. No os puedo dar los detalles porque no me acuerdo, pero vamos, si a alguno interesa, eso está publicado en un libro de 1900. Alquila un piso en una zona elegante para convertirlo en embajada de Nicaragua. E invita a unos amigos. Entre esos amigos estaba esa noche allí Manuel Machado, estaba Villa Espesa, estaba Valle Inclán. Empezaron a ponerse ciegos de beber. Cuando tenían ya una borrachera bastante fuerte, dice Valle Inclán, ¿no tiene más nada que beber? Dice, licor del Polo. Y se puso a beber licor del Polo. Le empezaron a entrar unos ardores en el estómago impresionantes. Y en ese momento llaman a la puerta, era el casero. Pero usted, que no se puede armar el cachondeo que me tiene usted montado, que esto es una casa de vecinos elegantes y finos y tal y cual. Y le dice Neruda, ¿no sabe usted con quién está hablando? ¿Ha visto usted esa bandera? Esta es la bandera de Nicaragua. Y yo soy el embajador de Nicaragua. Ni embajador ni nada. Y se callen ustedes, se van a la calle ahora mismo. ¿Cómo? ¿Eso me ha dicho a mí? Pues nos vamos a la calle, vámonos todos. Cogieron la bandera, se fueron y dijeron, se acabó. Se fueron al parque y en el parque colocaron la bandera y dijeron, dice Neruda, a partir de este momento, esta silla de parque es la embajada de Nicaragua. El que lo cuenta es un periodista de esa misma época que se nota que no le caen muy bien y llama a los bohemios señoritos con mucha bohemia y dinero en el bolsillo. Lo mismo que decíamos de los hippies, ¿no? Son hippies, sí, pero dinero en el bolsillo. Pero al mismo tiempo les cae muy bien, o sea, les hace mucha gracia, pero es un señor más. Y el libro es una maravilla, de 1900, una especie de memoria de 1900, se llama así. Y lo encontré en una librería de viejos y ahí vienen todas estas anécdotas.
que además es un libro, ya te digo, de notas de sociedad, ¿eh? Porque la mayoría de las páginas no se refieren a los bohemios. La marquesita de no sé cuánto me invita a tomar una copa, no sé quién, no sé cuál, estaba la señorita de no sé quién, de no sé qué, o sea, el 10 minutos, pero con referencia a la vanguardia. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo voy a contar un chiste que tiene que ver con el tema de Machado en la cama. Es un señor totalmente entubado, vendaje por todo el cuerpo menos la nariz un poquito, la boquita y un ojo, y dice a la enfermera: enfermera, por favor, ¿cuándo me vaya a llevar a urgencia? He dicho que no, estoy harta, que soy una enfermera profesional con 35 años, pero es que ustedes tienen que decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, por Dios. Aquí nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, usted nada más que tiene que callarse y curarse. Además, ¿qué ha dicho el doctor? Aquí se hace lo que ha dicho el doctor. El doctor que ha dicho que al tanatorio, pues al tanatorio, coño. Bueno, yo te quería preguntar, me gusta que haya un poquito de ¿qué te diferencia en que te guste más Machado con otros? ¿Qué diferencia ve entre otros poetas de la tierra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia ve entre otros que te hace de que te guste más Machado? Bueno, a mí el tema de Machado me va vinculado totalmente a Bécquer, pero sobre todo de Bécquer, que me parece el primer gran poeta de la modernidad, me ha interesado y fue tema de mi oposición la teoría poética de Bécquer. No tanto su poema como su teoría, porque es un gran avanzado. Bécquer viene a decir, con otras palabras, las mismas cosas que el padre de la modernidad, que es Baudelaire. Con otras palabras, viene a tener los mismos planteamientos. Lo que pasa es que Bécquer no se atreve a llevarlos adelante. Es decir, a pesar de que tiene las mismas ideas, no se atreve a ser oscuro, como Baudelaire sí quería serlo. Claro, Bécquer, Machado, Cernuda, te empiezas a estudiar los temas de los poetas andaluces. A mí siempre me ha impresionado la idea, ya que me había especializado en el surrealismo y la vanguardia, de por qué todos los grandes poetas surrealistas son andaluces. Es decir, por qué de la generación del 27, y obviamente centrándonos en ella, hay 6, 7 poetas surrealistas y los 6, 7 son andaluces. Incluso el más extremo de todos, el más cercano a la ortodoxia francesa, es un malagueño. Y poco conocido, Hinojosa, pero un malagueño. Ese es casi el único que responde a la estética de escuela. Los demás todos son surrealistas. Pero claro, yo venía de París con mi coche. Yo es la primera vez que vengo solo, me voy a parar en el museo de Dalí, que es el único gran error geográfico. Dalí era andaluz seguro, pero nació en Cataluña, ¿no? Porque digo, si todos son andaluces, pues Dalí es un error geográfico. Me quedo allí, aquel coche fantástico, no me acuerdo qué marca, pero un coche increíble, con el cambio de marcha sale, no me acuerdo ya, pero sale agua, en fin, una fuente, todo. Y al volver digo, hay que ver qué tío más genial, lo que es el surrealismo, ¿no? Llego a Cádiz en un bar, escucho lo siguiente: ya cagan todos tus muertos, Paco, mira que te lo dije que estuviera tempranito, que no se puede llegar a una reunión con Vasco, no se puede llegar media hora más tarde, se han ido al hotel, ahora tenemos que ir al Hotel Playa a buscarlo otra vez. Hombre, es que, no es que nada, me cago en tu madre, en tu padre y en todo. Y el otro calladito, dice, no tienes nada que decir, dice, sí, que eres más hortera que un seíta alicatado. De repente pongo yo a pensar un SEA 600 alicatado azulejo de porcelanosa. Por Dios, ¿para qué va a hacer uno el barco, el coche, si ya lo tiene en la cabeza? Por eso, la idea mía es que los poetas surrealistas no son surrealistas, sino andaluces. Y nada más que paséense por los carnavales de Cádiz y solo con los trajes estás viendo el surrealismo extremo. Vamos, trajes, que tú dices, pero hasta yo mismo me disfrazo todos los años en los carnavales. Van a saber en qué año me disfracé por el disfraz que yo llevaba. Yo llevaba un gorro de esos que hay con una navaja atravesada lleno de sangre y después una sillita de Enea colgada en la espalda y un cartel que decía más vale muerta que sin silla. Esas cosas te vienen de que estás viviendo allí y te van saliendo imágenes y van saliendo cosas. Y el carácter andaluz, así como en la pintura, en la literatura, digamos, de Levante, hay una luminosidad increíble. Así como en la
poesía gallega es evidente el peso de la nostalgia, de cierta tristeza. El surrealismo es algo que está en la calle, pero vamos a ver, ¿más poetas surrealistas que Paco Gandía? Algunas de las expresiones, algunas de las cosas que oye, están perfectamente dentro del surrealismo, pero es un surrealismo natural. Que eso decía un gran especialista, Paul Lili, decía que los españoles, no se refería a los andaluces, son surrealistas, pero no racionalmente, sino por algo que tiene que ver con su propia emotividad. Claro, al decir los españoles, digo yo, ¿qué españoles? Son todos andaluces, los poetas surrealistas del 27. De que no es un surrealismo tan intelectual como sí lo es el francés, tan racional. Es más producto de una emotividad. Digo, Paul Lili ha acertado plenamente. Muchas gracias. Precioso.